nos enamoramos de Dios fácilmente cuando nos toca vivir sus atributos. Atributos significa sus características, su naturaleza. Cuando estamos viviendo, disfrutando de estos atributos de misericordioso, amoroso, perdonador, Dios me bendice, Dios me ayuda, Dios es bueno, entonces es muy fácil enamorarnos de Él, y sobre todo cuando lo vemos que Él está usando su poder para mejorar y bendecir mi vida. Wow, Dios es bueno, lo amo, Dios es grande, y la adoración fluye como río por nuestra boca. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cómo adoras a Dios cuando has tenido una gran semana? Cuando hiciste una gran venta, cuando Él usó su poder para bendecirte y prosperar tu negocio, ¿cómo le adoras? Con gozo, con alegría. ¿Sí o no? Y usted pone una canción y danza y da vuelta y levanta su mano. Pero hoy no vamos a hablar de esos atributos que nos fascinan de Dios, sino que vamos a hablar de un atributo que sacude nuestra fe y hace muchas veces, por falta de conocimiento, por supuesto, que nuestro amor tambalee, se fracture o incluso se desvanezca. Todo creyente que no conoce, no ha estudiado y no se le ha revelado este atributo, el día que pase por una gran pérdida o situación dolorosa en su vida, corre el riesgo de que el amor y la fe se duelan, se fracturen, se tambaleen o se desvanezcan. Es decir, que haya una separación de Dios. ¿Cómo se llama el atributo que aprenderemos hoy? La soberanía de Dios. Repita conmigo: la soberanía de Dios. Soberanía significa autonomía, independencia, libertad, facultad. Entendamos entonces el concepto de lo que es soberanía de Dios. Es la facultad que Dios tiene de usar todo su poder según sus propósitos, sin tener que pedirle permiso a nadie. Dios es soberano, tiene todo el poder y no está obligado ¿a qué? A pedir permiso para actuar. No está obligado a rendirnos explicaciones sobre lo que está haciendo. Y Él tiene un poder soberano, grande, todopoderoso, pero no lo va a usar todo el tiempo para bendecir y prosperar nuestros planes. En algunas cosas va a intervenir y en otras no. Y eso, o de eso se trata, de que Él es un Dios soberano. Así que para entender más y aceptar este atributo de Dios, es tan bueno aceptar los atributos que más nos conviene, por favor, ¿sí o no? Aceptamos al Dios que es amor, al Dios que perdona, al Dios que bendice, al Dios que me ama, pero al Dios soberano, cuando se revela a mi vida que Él es un Dios soberano, termino cuestionándolo. Termino herido, molesto, me alejo, le cuestiono, le juzgo y le digo: ¿sabes qué? Estás haciendo mal las cosas, te estás equivocando. Por eso tenemos que entender tres cosas de Dios para entender muy bien el concepto de soberanía. Primero, que Dios es todopoderoso. Diga conmigo: Él es todopoderoso. Él puede hacer todo, absolutamente todo, y nada se le escapa de sus manos. Dios tiene todo el poder para detener cualquier golpe que venga a nuestras vidas. ¿Está entendiéndolo? Primero, tiene todo el poder de detener el golpe y tiene toda la omnipresencia para ver el golpe cuando viene, antes
de que lo podamos recibir. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, pero, quiero que escuches esto, no detiene todos los golpes. Y eso es lo que lo hace un Dios soberano. Pero si no detiene el golpe, no lo hizo porque no supiese, estaba dormido, estaba ocupado, porque tiene una debilidad o porque Satanás le ganó o porque se cruzó de brazos y es un Dios indiferente. Él decidió usar su poder de manera distinta. Dios es soberano y no siempre usará su poder para bendecir tus planes, sino que usará su poder para hacer progresar y ejecutar su plan. Y dentro del plan y la soberanía de Dios hay golpes que Él va a permitir. Bueno, 2 personas dijeron amén, gracias. Ve que cuando nos dicen, cuando la predicación trata de Dios te va a bendecir, Dios tiene muchas cataratas de bendiciones, ¿cómo hace la iglesia? La iglesia se para, da una vuelta. Sí, sí, amén, 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 amén. Pero cuando uno les habla de la otra parte de Dios, que es soberano, que permite golpes, aunque los ve venir, se queda mudo. Dice, pastora, no predique de eso. Sí, tengo que predicar de esto porque este es el tipo de mensaje que te va a dar una fe madura y te va a ayudar a amar a Dios de manera incondicional y no solamente cuando todo va bien. Este tipo de mensaje te va a hacer una persona que ama a Dios y no solamente una parte de Dios. Amamos solo la parte de bueno, misericordioso, perdonador. Pero no, rara vez el cristiano ama a Dios completo con su soberanía. Rara vez. Entonces Dios decide utilizar su poder de manera diferente. Es decir, no usa su poder para evitar la prueba o el golpe, sino que usa su poder para sostenerte, ayudarte en el momento que lo recibes. Eso lo hace soberano. Dios usa su poder para permitir que el golpe, aunque lo recibas, no te destruya. ¿Está aquí? Él es tan, pero tan bueno que no permite nada en tu vida, aunque sea malo, doloroso. Todo mal que recibimos, al final Dios hará de él algo bueno. No creas que Él va a usar su poder para darte una vida 100% feliz, sin problemas, sin que los seres queridos se mueran, sin tener o recibir algún diagnóstico difícil, sin malas noticias. Algún golpe va a venir, pero Él sigue siendo bueno. Solamente que usa su poder de manera diferente. Número 2, para entender la soberanía tenemos que digerir, aceptar que Dios usa su poder para sus propósitos, no para los míos. Prevalece su propósito y no mi comodidad o mi plan. Por eso el Padre nuestro que todos conocemos, que dice, Padre nuestro que estás en los cielos, hágase, 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 hágase. Tienes que mantenerte pidiendo la voluntad de Dios en todo momento para entender que tu voluntad se alinea a un plan eterno que Dios tiene en su mente. Nosotros evaluamos a Dios por cómo nos sentimos hoy. ¿Cómo usted se siente hoy? Si usted se siente feliz, Dios es bueno. Si usted se siente mal, Dios se olvidó de mí. ¿Sí o no? Si el negocio, si el dinero llegó, si las bendiciones están cayendo, si el hogar está bendecido, si hay salud, Dios es bueno. Pero
Si hay escasez, enfermedad, problemas familiares, entonces automáticamente decimos, ¿dónde estás tú? ¿Sí o no? Pero Dios no se ha olvidado de nosotros, sino que Él no trabaja para el momento. Él trabaja para una película completa que Él puede ver y que solo Él sabe el final. Nosotros vivimos solamente escenas de esa película. Por eso cuando entiendes cómo Dios usa su poder y que Él es un Dios soberano, tú no tratas de entender, sino de confiar en aquel que tiene la película completa. Confiar en aquel que tiene la visión completa de mi vida, porque yo solamente tengo una parte. Así que el plan de Dios es que usted y yo nos parezcamos a Jesús de Nazaret y que podamos ir al cielo. ¿Cuál es el plan de Dios? El plan eterno, el plan inmenso, el plan completo, ¿cuál es? Que usted y yo nos parezcamos ¿a quién? A Jesús, y podamos ir al cielo. Y si dentro de ese plan hay dolor, créanme que Dios no usará su poder para evitarlo, sino que lo va a permitir. Y si dentro de ese plan hay golpes, van a venir golpes. Y si dentro de ese plan hay malas noticias, van a venir malas noticias. La buena noticia es que Él estará contigo y que no recibirás ningún golpe que no puedas soportar, porque Él es soberano. Él es soberano y nuestra confianza en esa soberanía es que Él jamás va a permitir que al final el mal triunfe, sino que Él cambiará el final de nuestra historia y será bueno. Dios, te alabamos por tu bondad. Así que prevalece el propósito y el plan de Dios. No necesitamos, entienda, no necesitamos entender, necesitamos confiar. ¿Qué necesitamos? Confiar. Cuando no entendemos el propósito, sino que vivimos solo la escena de la película, y probablemente la escena que estás viviendo es horrible con terrible, pero quiero decirte que pudo haber sido peor. Pastora, mataron a mi esposo. Pudo haber sido peor. Pastora, hubo un accidente y perdí el carro, pudo haber sido peor. Yo quiero que usted repita esta palabra: pudo haber sido peor. Créame, fue malo, es malo, doloroso, triste. Te dejó en el piso, pero pudo haber sido peor. Dios le puso límites al mal, porque Él es soberano. Amén. Cuando Job pasó todo lo que pasó, ¿lo recuerdan? Para los que no conocen a Job, es un hombre en la Biblia. Perdió sus hijos, ganados, todo lo que tenía, y cada sirviente que tenía, que traía una mala noticia. Entonces Job empezó a preguntarle a Dios: ¿por qué? ¿Por qué lo permitiste? ¿Por qué no metiste tu mano? ¿Por qué no advertiste? ¿Por qué no paralizaste a esa persona para que no pasara lo que pasó? Job entró en un llanto, en un dolor, en un reclamo, porque no entendía por qué Dios, teniendo todo el poder, no lo usó para evitar mi tragedia, mi dolor, mi angustia, mi amargura. ¿Cuántos nos identificamos con Job en algún momento? Y Job hablaba con Dios, y ¿sabes qué? Dios finalmente le respondió, no para darle explicaciones, porque Dios es soberano y no nos da explicaciones de cómo usa o no usa su poder. Y en vez de darle una explicación, cuando lees en el libro de Job, que se encuentra en la Biblia, los capítulos 38
al 40, algunas palabras de las que Dios le dijo, dice, ok, tú dices que me equivoqué, tú dices que ¿dónde estaba? Que yo no sé lo que hago, que yo estaba dormido, que yo no soy Dios por tu tragedia, porque no detuve tu tragedia. Job le dice, ¿y dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Explícame, si tú me explicas eso, prácticamente le dice Dios, yo te explico por qué yo hago las cosas. Hazme saber si tienes inteligencia. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? No hay muchas veces para nuestro dolor explicación. Hay un dolor que tiene explicación cuando lo que estás viviendo es producto de tus malas decisiones, de tus imprudencias. Pastora, el dolor que estoy viviendo yo misma me lo busqué, yo mismo me lo busqué. Ahí yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando del golpe que viene, que uno no espera. ¿Está aquí? No estoy hablando de consecuencias buscadas. Pero cuando tú recibas un golpe que no sabes por qué te vino, sientes que no te lo mereces, y lo primero que dices es ¿por qué a mí o por qué Dios? Recuerda que Dios tiene el panorama completo y que Él es el alfarero y nosotros el barro. Es decir, Él sabe lo que está haciendo. En vez de pedir explicaciones, Dios nos pide confianza. ¿Está acá? Y número 3 es el Señor es libre de decidir. Él no tiene que darnos explicaciones. Como Dios es dueño de todo, Él te dice, no me pidas explicaciones, confía. Así que cuando venga un golpe, escucha lo que puedes decir. Dios no ha enviado esto a mi vida, pero sí enviará respuesta, socorro y consuelo, y estará conmigo todos los días hasta más allá de la muerte, y convertirá mi lamento en baile, mi tristeza en gozo y mis lágrimas en alegría. Él es soberano para transformar el mal en bien. Pero sigamos aprendiendo de la soberanía de Dios. Veamos ejemplos en la Biblia donde Dios, teniendo el poder, decidió no intervenir. Número 1, la Biblia relata que Jesús, cuando estaba pequeño, Herodes, el rey, se enteró de que él había nacido un rey. Los reyes magos se lo dijeron, los magos se lo dijeron. Conocemos la historia, que en sueño un ángel se aparece a José y le dice, vete a Egipto porque Herodes va a matar al niño. José obedece y saca a Jesús, se lo lleva a Egipto, pero el rey Herodes, en Mateo capítulo 2, versículo 16 al 18, miren lo que hizo. Entonces voy a mandar a matar a todos los niños menores de 2 años. Herodes, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y envió a matar todos los niños que habían en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, conforme el tiempo que había inquirido diligentemente de los magos. ¿Qué le parece? Esa es la soberanía de Dios. No evitó la matanza de estos niños porque había un propósito mayor: salvar a Jesús para que Jesús pudiese salvarnos a nosotros. ¿Está entendiendo por qué hay que confiar en nuestro amado Padre que tiene el plan completo y la inteligencia? ¿Cuántos creen que Dios es sabio? Que Dios es inteligente, que no se equivoca, que es perfecto, que tiene un plan, que es todopoderoso. En Él está nuestra confianza. Pero respetamos y lo amamos con su soberanía, no solamente con su misericordia.
Examina cómo está tu fe y de qué manera estamos amando a Dios. ¿Amo a Dios de manera completa o solo amo la parte que me beneficia? Amor, perdón, misericordia. Él es sanador. El otro caso que vemos es el de José, que se encuentra en Génesis 37, 28. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y se llevaron a José. ¿Quiénes metieron a José en una cisterna? Sus propios hermanos, cuya principal intención era matarlo, hasta que uno de ellos dijo: no, no lo matemos, dejémoslo ahí para que sea vendido. ¿Está entendiendo? ¿Dónde estaba Dios? ¿Cómo Dios permite que José caiga en una cisterna, que sea abandonado siendo adolescente, que fuese convertido en esclavo, estuvo en la cárcel, pasó tanto dolor? ¿Sí o no? Porque nosotros solo estamos viendo la escena de José en la cisterna y por una escena juzgamos a un Dios que tiene todo el plan y un propósito. ¿Y cuál era el plan, pastora? El propósito. Resulta que ese José que llegó a Egipto por ser vendido, abandonado por sus hermanos, se posiciona en el trono de Egipto, lo colocan como segundo al mando, al lado de la máxima autoridad. Y resulta que gracias a eso, Él salvó a todas las naciones de alrededor para que no murieran de hambre. ¡Wow! Entonces alabamos a Dios cuando vemos a Jesús que muere por nosotros, pero detrás de eso hay una matanza de niños. Cuando leemos la Biblia, wow, José, Señor, tú harás lo que hiciste conmigo, con José, me prosperarás, me ayudarás, pero detrás de eso hay un Dios que permitió un pozo, una cisterna, una venta, una cárcel. ¿Quiere que siga? Vamos con Esteban. En Hechos, capítulo 7, versículo 58. Un hombre de Dios, un hombre fiel, predicador, un hombre santo, un hombre apóstol. Pero, dice la palabra, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, después de apedrear a Esteban. Y tú dirás: ¿por qué, Señor, permitiste las piedras? ¿Por qué no salvaste a Esteban si te servía, Padre? ¿Por qué no hiciste algo? ¿Por qué no le amarraste las manos? ¿Por qué? ¿Está aquí? Pero sabe que después que Esteban muere, su muerte hace que todos los cristianos que estaban allí dormidos, pasivos, se despertaran y empezaron a salir a predicar el evangelio para que se extendiera por el mundo. Wow, sí, amén, predicación, evangelismo, poder, milagro, pero detrás de eso hay un Dios que permitió una muerte en base a piedras. ¿Realmente amas a Dios? ¿Lo amas incondicionalmente? ¿Es tu fe frágil, inmadura, que cuando las cosas no son como tu plan, entonces, ¿dónde estás, Dios? ¿Te olvidaste de mí? ¿Por qué lo permitiste? ¿O amas a Dios con una fe madura? No porque tengas todas las explicaciones, sino porque confías en el corazón del Padre Celestial, aunque no estás entendiendo lo que Él está haciendo con sus manos, porque Él es el alfarero. Yo digo, bueno, esas manos no son malas, porque esas manos provienen de un corazón que me ama, a pesar de lo que haya permitido. Y si vemos a Juan el Bautista en Mateo capítulo 14, versículo 10 y 11, Juan el Bautista, un hombre que se encargó de anunciar la venida de Jesús, un hombre santo, un hombre bueno, un hombre que no tuvo vida propia. Él nació y fue escogido específicamente para un propósito.
Y vamos a leerlo en Mateo capítulo 14. Dice, y ordenó la autoridad de ese momento, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella se la presentó a su madre. La historia dice que una mujer por venganza pide la cabeza ¿de quién? De este hombre especial, siervo de Dios. ¿Y dónde estaba Dios cuando el hacha traspasó la cabeza de Juan? Si solamente vieras esa escena, ¿qué dirías de Dios? Malo. Tanto que Juan el Bautista hizo, no merecía morir así. Dios se equivoca. Pero había una corona de gloria preparada para Juan el Bautista en el cielo. Y para poder llegar a todo lo que Dios tenía para él, tenía que atravesar la muerte. Se acabó el propósito de Juan. ¿Está entendiendo? Juan vino a la tierra para algo, cumplió su propósito y murió. La gente buena, la gente santa, la gente maravillosa, la gente a veces tiene muertes horribles y no significa que Dios haya fallado. Confiamos en su soberanía, aunque duele. Por eso el mensaje de hoy se llama Cuando la soberanía de Dios duele. Cuando Él sea soberano, le seguiremos amando. Cuando Él sea soberano, seguiremos creyendo en Él. Aun cuando su soberanía duela, seguiremos predicando, diciendo, convencidos, Dios es bueno. Amén. Porque Él tiene la película completa y un propósito mayor. ¿Está aquí? Tienes que descansar en el propósito. Si estás constantemente mirando las manos de Dios y preguntándole ¿por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces esa pregunta te va a separar de Él. Tienes que dejar de mirar lo que Él hace y empezar a confiar en el propósito mayor, eterno, extenso y completo. ¿Está entendiendo esto, por favor, para que tu fe sea madura? Para entender la soberanía tenemos que seguir profundizando, y quiero decirte algo. Número uno, Dios respeta el libre albedrío. ¿Está entendiendo? Dios le dio al hombre libertad. Dentro de su soberanía, Dios le dio al hombre libertad de hacer o no hacer, de decidir qué va a hacer con su vida. Pero quiero recordarte que Dios no creó el mal. Él creó un mundo perfecto desde el jardín del Edén. ¿Recuerda? ¿Recuerda la historia de Adán y Eva, donde vino Eva y todos decimos, ay Eva, por Dios, ¿por qué hiciste eso? Conversó con la serpiente la convence, se come el fruto y bueno, entró el mal en la tierra, la maldad al corazón del hombre. Dios, quiero que escuche, no es el autor del mal. Dios respeta el libre albedrío. El hombre es libre para decidir, pero Dios es soberano para usar sus decisiones para su propósito eterno. Todos queremos que Dios use el poder para anular el libre albedrío de las personas y Él no lo puede hacer. ¿Sí está entendiendo esto? ¿Cuántas veces le has reclamado a Dios por qué lo permitiste? ¿Por qué lo permitiste? La gente toma decisiones, usa su libertad, su libre albedrío con un corazón malo y hace daño a otros.
Pero Dios no creó el mal. Diga conmigo, Dios no es el autor de la maldad. Dios no planifica cosas malas. Dios no hace la maldad. En su soberanía, Él hace que a esa maldad que estamos expuestos, al final obre para bien. Al final. ¿Está aquí? Cuando el mal te alcance, tu respuesta debe ser: esto no viene de Dios, pero Dios tiene el poder de usar esto que el enemigo diseñó para mal y convertirlo para bien en mi vida. Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Si ya queda claro todo lo respecto a la soberanía, llegó la hora de hacerte dos preguntas muy difíciles. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado para responder estas dos preguntas tan difíciles? Número 1, ¿podemos amar a un Dios que tiene el poder de evitar el dolor y por alguna razón que no explica, no lo hace? 3 personas, gracias. ¿Podemos amar a un Dios que haciendo uso de su soberanía decide no intervenir? Aquí es donde nuestro amor y nuestra fe se pone a prueba. Aquí es donde la cosa se tambalea. Aquí es donde puede haber una fractura en la fe. Porque Dios, pudiendo haber hecho algo, no lo hizo. Y se produce en nuestra vida un choque y un shock. ¿Contra qué chocamos? Chocan mis emociones, mis planes con la sabiduría de Dios, y eso me hace entrar en un shock. En un shock. Nuestro amor se convierte en reproches y reclamos, y nuestra fe se convierte en desconfianza e incredulidad. ¿Cuántos creyentes hemos estado en choque y en shock en nuestra vida? Sea honesto, yo he estado allí. He chocado contra la soberanía de Dios con todas mis fuerzas y he quedado en shock. ¿Está entendiendo? Y quiero repetir esto. Es cuando nuestro amor se convierte ¿en qué? ¿En qué se convierte nuestro amor? Reproches y reclamos. Reproches y reclamos. ¿Y en qué se convierte nuestra fe? En desconfianza e incredulidad. Y empezamos a decirle al Señor: ¿y tú por qué no lo hiciste? ¿Por qué lo permitiste? Ahí viene el reproche. Un amor convertido en reproche cuando Dios no me da explicaciones. Pero Dios quiere que lo amemos, pero que lo amemos aunque no entendamos. Que lo amemos aunque no nos explique nada. Que lo amemos porque Él conoce un propósito mayor. Porque Él está viendo la película completa. Él permita algún golpe en mi vida que al final obre para bien. Aún lo amo. Dios quiere que lo amemos por completo y de manera incondicional, y no solamente una parte de Dios. Quiero hablarte de la cárcel del por qué. Cuando tu mente no recibe explicación de lo que pasó y por qué pasó, automáticamente se forma en tu mente una pregunta. ¿Cuál es? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi esposo? ¿Por qué mi hijo? ¿Por qué mi mamá? ¿Por qué mi papá? ¿Por qué mi carro? ¿Por qué mi matrimonio? ¿Por qué en la iglesia? ¿Por qué tú? Un porqué que tiene miles de maneras de expresarse. Pero quiero que escuches y prestes atención.
Cuando tu mente no recibe una explicación de por qué pasó en tu vida un dolor, una tragedia, un mal rato, una mala noticia, automáticamente tu mente dice: ¿por qué? Te exijo que me expliques. En ese momento Dios hace silencio y no te da ninguna explicación, porque no existe. Él es soberano. Y no te toca pedir explicaciones, sino confiar en aquel en quien pusiste tu vida. Y aquel que entregó su único hijo para que tú y yo fuésemos salvos. Entonces Él es un Padre amoroso y confío en Él. Yo no sé cuánto tiempo vas a decidir estar dentro de esa cárcel. ¿Te quedarás atrapada, atrapado en lo que Él no hizo, en lo que Él no evitó? ¿O vamos a enfocarnos en lo que Él sí puede hacer con lo que pasó? ¿Qué pasa con la cárcel del por qué? Es mi mente peleando por una explicación. Es mi mente mirando las manos de Dios y diciéndole que se equivocó. Es un amor que se convirtió en reproche, en decepción. ¿Por qué no hiciste si tú podías? Es una cárcel que tortura. Es una cárcel que te quita la paz. Es una cárcel que te enfría espiritualmente. Es una cárcel horrible. ¿Está entendiendo? Y mire lo que pasa cuando una persona está en la cárcel del por qué. ¿Por qué no entiendo lo que Dios hizo y por qué a mí? Número uno, te mantiene en el dolor. Cada vez que digas por qué será, imagina una herida que tiene una costra. Agarras la uña y se la quitas. ¿Está entendiendo? Algo que Dios trata de sanar, pero cada vez que dices y reclamas por qué, eres tú mismo arrancándote la costra en esa herida que Él quiere sanar. El reclamo constante revive la herida y te impide sanar. Hay dolores que no tienen explicación y la búsqueda de esa explicación es la que nos mete en la cárcel del porqué. Número dos, te mantiene en el pasado. Cuando constantemente estás diciendo por qué, ese por qué se transforma en un ancla y me deja ¿dónde? En lo que pasó. Y esa escena de mi película se repite y se repite y se repite. ¿A cuánto nos ha pasado? Y si estamos en el pasado, entonces perdemos la fuerza para avanzar. Nos quedamos mirando la puerta que Dios cerró o la que no quiso abrir, y ahí nos quedamos parados mirando en el pasado lo que no hizo. Y nos estamos perdiendo el futuro, nos estamos perdiendo el presente. Y yo quiero decirte que Dios no puede hacer nada en el pasado. Lo que pasó, pasó, y Él no puede ir atrás a cambiarlo. Él no puede ir atrás a retroceder el tiempo para que no sucediera. Pero está en el presente y quiere hacer algo con lo que te pasó. Para que tengas un futuro de esperanza, para que tengas un futuro de gozo. Para que el lamento de hoy, mañana Él lo pueda convertir en alegría, tienes que salir de la cárcel del porqué. Tienes muchos por qué contra Dios. Escríbelos todos en una hoja. Haz una caja, deposita allí todos tus reclamos, todas tus preguntas y entrégasela a Dios. Señor, aquí te entrego todas las preguntas que no tienen respuesta y quiero que sepas que te sigo amando. Quiero que sepas que yo no voy a soltar el servicio, yo no voy a soltar la iglesia, yo no voy a soltar a mi familia, yo no voy a soltar la visión, yo no voy a soltar nada. Te sigo amando aunque tu soberanía duela. La cárcel del porqué te mantiene en un conflicto con Dios, te vuelve juez. ¿Usted es el juez de Dios o el hijo de Dios? ¿El juez o el hijo? ¿Usted es el fiscal que lo acusa o es el hijo? Pero cuando estoy en la cárcel del porqué, yo no me siento hijo de Dios, yo me siento juez. Yo me siento fiscal para acusarlo.
y me mantiene en conflicto, y ese conflicto, escucha bien, rompe la intimidad. Uno no ora cuando está en la cárcel del por qué, porque cuando te arrodillas tú dices, bueno, pero ¿qué quieres que te diga si tú no lo evitaste? ¿Cómo te adoro si tú tenías el poder y no lo hiciste? En la cárcel del por qué no te vas a poder comunicar con Dios abiertamente, porque va a haber resentimiento. Hay un amor resentido contra Él. ¿Estamos aquí? No puedes adorar de corazón a alguien en quien has perdido la confianza. En la cárcel del por qué uno no confía en Dios, uno le reclama a Dios. Se fracturó la confianza. Yo quiero que tú entiendas que cuando un golpe te venga duro, fuerte, doloroso, inesperado, lo primero que tienes que proteger es tu confianza en Dios. Que a pesar de lo que esté pasando o viviendo, hay un plan y confío en que Él convierte el mal en bien. No sé de qué manera, pero lo hace. Protege tu confianza cuando seas atacado. Y número 4, cuando estás en la cárcel del por qué, la fe se convierte en decepción. Te amargas porque mides a Dios por lo que no evitó y no por la bondad del presente. La cárcel del por qué es un lugar tan lleno de amargura, que ya no disfrutas nada de lo que Él está haciendo, porque estás en el pasado, porque estás en la cárcel, porque estás en el reclamo resentido, y te olvidas de que Él sigue siendo bueno, porque a pesar de que te pasó algo muy malo, Él está a tu lado ayudándote a sobrellevarlo. A pesar que estás pasando por algo difícil, pero Él te ayuda a levantarte de la cama con mucha dificultad, pero ha sido su fuerza la que te ha sostenido. ¿Cuántos hoy salen de la cárcel del por qué? Del dolor, del pasado, del conflicto y de la decepción. Cuando tú entiendes que Dios es un Dios soberano, entonces debo hacerme esta pregunta: ¿me quedaré pensando en lo que no evitó? ¿Me quedaré estancado en lo que no hizo? ¿Me quedaré reclamándole algo que ya Él no puede cambiar? ¿Qué haré con mi vida? Hay una segunda opción, hay algo, hay esperanza. O me enfoco en lo que Dios sí puede hacer con aquello que me pasó. ¿Estás aquí? Quiero darte una lista de cosas en las que Dios muchas veces no va a intervenir o no interviene. Pero también te voy a dar una lista de las que sí Él hace, interviene y puede hacer para que tu fe madure. Diga conmigo, mi fe tiene que madurar. Y mi amor por Dios tiene que ser incondicional. Él me ama incondicionalmente y yo lo amo con condiciones. No puede ser. Dios no puede evitar tus errores porque Él respeta tu libertad y tu libre albedrío, ¿sí o no? Señor, pero ¿por qué me dejaste hacer esto? Tú tenías que amarrarme. Tú tenías que impedirlo. Él es un Dios soberano, no es un Dios manipulador. Pero, si me arrepiento, si cambio de vida, Él puede sacar algo bueno de mis errores. Y mi error, que en algún momento fue una historia muy mala, se convierte en una historia de poder transformador que ayuda a otros. Aleluya, Dios es bueno. Dios, escúchame, Dios no puede evitar que te hieran o que sufras. Señor, ¿por qué permitiste que me engañaran, que me fuese infiel, que me robaran, que me quemaran la casa? ¿Por qué permitiste que el mal tocara mi vida? Muchas veces Él no lo va a evitar, Él no va a evitar que sufras, pero sí puede sanar tu cicatriz. Eso está asegurado. ¿Está entendiendo?
Él va a utilizar eso malo para hacerte crecer, madurar, entender y formar tu carácter. Dios no puede muchas veces evitar que seas lanzado al horno de fuego. Muchas veces no evitará que seas lanzado al foso de los leones, pero sí te aseguro que estará adentro contigo. Aleluya, gloria a Dios. Dios no siempre evita el valle de sombra y de muerte. Muchas veces no evita el desierto en nuestras vidas, pero sí puede. ¿Está entendiendo? Sí puede ayudarte a atravesarlos y a que tengas provisión dentro del desierto donde no hay nada. Dios no puede evitar los muros, pero sí puede ayudarte a saltarlos o a derribarlos en el nombre de Jesús. Quiero que te grabes esto en tu mente. Dios no siempre va a detener el golpe. Y ese es el Dios al que servimos. No amamos o no buscamos a Dios para que Él detenga los golpes. Amamos al Dios que aunque los permita, Él siempre va a sanar mis cicatrices. ¿Está entendiendo? Que la soberanía de Dios no la usa para evitarte el dolor, la usa para que ese dolor se convierta en una cicatriz que luego tenga significado, aprendizaje, crecimiento y te haga parecer más a Jesús. Amén. Confiar en su soberanía es aceptar que aunque no entendamos sus manos, descansamos en el corazón del Padre. ¿Cuántos estamos descansando en el corazón del Padre? ¿O cuántos estamos peleando con las manos de Dios? Qué bueno hacernos esa pregunta. ¿Estoy peleando con las manos de Dios? ¿Me explico? Imagínense que esté en las manos de Dios y usted esté. Hágase esa imagen en su mente. ¿Estoy peleando con las manos de Dios o estoy descansando en el corazón de mi Padre, que es bueno y me ama? 3 cosas que debes tener reveladas en tu corazón cuando la soberanía de Dios duele. Número 1, tienes derecho a no entender y llorar. Tienes derecho a no entender y llorar, porque muchas veces la soberanía de Dios duele y donde hay dolor hay lágrimas. El golpe no se entiende y el golpe dan ganas de llorar. Tienes derecho a no entender y a llorar. ¿Por qué, pastora? Mi mente limitada choca con la soberanía de Dios. Y eso hace que haya un colapso emocional. Pero no te pido que entiendas a Dios, te pido que confíes en Él. Hay cosas que Dios permitirá que van a romper tu corazón y está bien llorar por no tener las respuestas. ¿Está aquí? Pero la fe madura y el amor incondicional, aunque no tenga todas las respuestas, sigue confiando en Dios. Pastor, entonces, ¿qué debo hacer? Tienes derecho a no entender, tienes derecho a llorar, pero no tienes derecho a dejar de confiar. ¿Ve la diferencia? Es llorar confiando que hay un plan, es llorar confiando que estoy descansando en mi Padre, es llorar confiando que Él tiene el control. No es llorar desde la desesperación, incredulidad, amor resentido y falta de confianza. Y quiero mostrarte la vulnerabilidad de Jesús. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Cuando estés chocando con la soberanía de Dios, ¿qué tienes que hacer? Cuando te sientas en agonía, orar y confiar, aunque duela.
orar y confiar aunque duela. Y era su dolor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y Mateo capítulo 26, 38 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Solamente piense lo que Jesús estaba por vivir. Iba a ser crucificado. Iba a ser crucificado, ¿me está entendiendo? Mire lo que él iba a enfrentar. Y en la cruz dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Tenía emociones. Su padre era soberano, podía enviar ángeles para que esto no ocurriera. ¿Está entendiendo? Tenía emociones, tenía agonía, tenía tristeza, estaba llorando, a punto de entregar su vida por nosotros, pero no dejó de orar, de confiar y de obedecer. Se vale sufrir, se vale llorar, pero no se vale dejar de amarlo, no se vale dejar de servirle, no se vale dejarlo. Amén. Segundo, la soberanía no es indiferencia. No quiero que creas que Dios te ve sufrir de manera indiferente. Claro que no. Dice su palabra en el Salmo 34, 18: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Cuando Él te ve llorando, Él llora contigo y te abraza y te anima y te levanta y te dice: todo va a estar bien. Jesús, cuando fue a resucitar a Lázaro, sabiendo que lo iba a resucitar, pero se conmovió con tanto dolor que había en el corazón de sus hermanas. ¿Está entendiendo? Nuestro Dios se conmueve y sufre con nosotros. Pero hay una imagen de Dios en nuestra mente cuando estamos en la cárcel del porqué. Lo imaginamos indiferente, distante y dormido, como que no le importa que sufrimos. Es falso totalmente esa imagen. Esa es la imagen que vemos de Dios cuando lo miramos a través del dolor, de la herida y del fraude, de la decepción. ¿Estás aquí? Y número 3, cuando la soberanía de Dios duele y te golpeas con ella, quiero que entiendas que el mal no tiene la última palabra. Dígalo por favor conmigo: el mal no tiene la última palabra. Si el mal tuviese la última palabra, entonces usted y yo estaríamos perdidos y Dios no tuviese todo el control o todo el gobierno o todo el poder. Quiero que entienda eso. Servimos a un Dios, por favor entienda, escuche, todopoderoso, omnipotente, que hace que el mal tenga límites. ¿Qué haría el enemigo con su vida si Dios no fuese soberano? Piense por un momento. ¿Qué haría Satanás con su vida si Dios no fuese soberano? Nos destruiría así. Pero el mal no tiene la última palabra. El mal llega hasta donde Dios lo permite. Y siempre que te choques con la dolorosa soberanía de Dios, repite conmigo: pudo haber sido peor. El mal tiene límites. Génesis 50, 20, hablamos de este joven José que sufrió tanto por ser vendido por sus hermanos, encarcelado, enviado a Egipto. Mire lo que dijo: vosotros pensasteis, esto se lo está diciendo él a sus hermanos, años después se encontraron. ¿Y quién les dio comida? José. ¿Y quién los ayudó? José. Ese sí que estaba fuera de la cárcel del porqué. Dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Eso es creer, amar y servir a un Dios soberano.
para hacer lo que vemos hoy. Le dijo José, todo esto era necesario para, mira todo lo que he hecho, construido, almacenado para combatir el hambre de ese tiempo. Y si leemos Romanos 8:28, dice, y sabemos, wow, ¿cuántos amamos este versículo? Pero ¿sabías que este versículo es para decirlo cuando estamos en choque y en shock? Muchas veces el cristiano lo recita como poesía. Y sabemos que los que amamos a Dios, todo obra para bien. Oh. Pero ¿sabe que es duro no tener explicaciones, chocarte con la soberanía de Dios y decir, los que amamos a Dios, todas las cosas le ayudan a bien? Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Te pregunto, los que amamos a Dios, se refiere a esto, los que aman a un Dios soberano. Todas las cosas que le pasen al final obrará para bien. Ahora te quedarás. ¿Dónde te quedarás? ¿Dónde te quedarás? ¿Mirando lo que no hizo? ¿O extendiéndote hacia adelante en lo que Él puede hacer con lo que pasó? Te puede hacer más fuerte, te puede hacer madurar, crecer, avanzar, superar cosas. Lo que pasó hace que salga de uno cosas que uno no sabía que tenía que tratar. Te hace parecerte más a Jesús, te da más fe, más temple, más fuerza. Él puede hacer algo con lo que pasó, aunque no pueda cambiar lo que quedó atrás. Te pregunto, ¿amas a Dios de manera incondicional o solamente amas una parte de Él? La que te conviene, la que te beneficia y la que te bendice. Pero ¿realmente lo amas aunque Él no use su poder a tu favor? ¿Lo amas? ¿Le sirves? Yo sé que este mensaje será escuchado por personas que necesitan salir de la cárcel del porqué, que recibieron un golpe y los dejó en el piso y aún están allí y no encuentran cómo levantarse. Y te quiero decirte algo, mientras estés peleando con las manos de Dios, no te vas a poder levantar aunque pase el tiempo, vayas a terapia, trates de superarlo humanamente. Hay que reconciliarse con Dios. No porque Él se equivoque, los equivocados somos nosotros. Pero a veces albergamos resentimientos y no lo sabemos. El Hijo de Dios a veces no lo sabe, pero están allí y se ven reflejados. Cuando te pasa algo grave, te llenas de miedo porque no confías plenamente en Él, porque una vez tú consideras que Él te falló porque el golpe te llegó. Dios te ama. Quiero que sepas que Jesús te ama como nadie. Y que si estás sufriendo no estás solo, Él sufre contigo y avanza contigo. Pero es necesario hoy entregar esa llave que se llama ¿por qué? Y dile: Señor, te entrego mi dolor. Señor, te entrego mis lágrimas, te entrego la llave de la cárcel del porqué. Te entrego el reclamo y las preguntas que no tienen respuestas. Te entrego, Espíritu Santo, te entrego quiero salir de esta cárcel, Señor. Quiero descanso, quiero paz, quiero levantarme, quiero avanzar. Quiero entender que el pasado no lo puedes cambiar y no quiero perder mi presente por mirar el pasado. Quizás tu por qué es: ¿por qué no me sanas? ¿Por qué no me das un hijo? ¿Por qué
no me respondes. Ese por qué te hace estar en pleito con Dios. Ese por qué mata tu adoración, y es tiempo de reconciliarnos con Dios y de la manera como Él usa su poder. Gracias, Jesús. El Espíritu Santo te abraza y te dice: no importa lo que pasó, no lo puedo cambiar, pero tengo preparado un futuro de esperanza para ti. Tengo planes buenos. Sal de la cárcel, de la culpa, del dolor, y no pierdas el presente por estar allá atrás, paralizada, paralizado. Estamos convencidos, Señor, y hoy te pedimos perdón por todas las veces que hemos dejado de ser hijos para convertirnos en jueces. Te pido perdón, Señor, por reclamarte, juzgarte, señalarte. Perdón por todas las veces, Señor, que te hemos tratado como que te falta sabiduría, inteligencia, y te equivocas y cometes errores. Perdónanos y derrama sobre nosotros tu perdón, tu misericordia, y que podamos amarte incondicionalmente. Queremos amar a Dios de manera incondicional, no solo en las buenas, sino también en las malas, en los golpes que Él deja pasar. Que nuestra fe madure, Señor, y que todo lo que tú estés pasando, yo quiero que entiendas que hay un plan. Hay un plan que tú no conoces, pero confía en aquel que tiene la película completa, en aquel que puede transformar el final en bien, aunque el principio haya sido una tragedia, una pérdida o un dolor. Pon tu mano en el corazón junto conmigo y arrepiéntete. Haz esa oración de arrepentimiento hacia Dios, hacia lo que le hemos hecho, cómo lo hemos tratado, cómo hemos dudado de Él, cómo hemos caminado muchas veces lejos de su amor, cómo las cosas que hemos dicho, hecho, pensado nos han alejado de Él. Pero Él siempre ha estado allí. Quiero que sepas que Él siempre ha estado allí. Y ahí donde estás, el Espíritu Santo, vas a escuchar la voz del Espíritu Santo como habla a tu corazón. No es una voz audible, es algo ahí en tu corazón que se revela. Se revela su amor, se revela su perdón, se revela su ayuda, se revela su consuelo. Porque nos ama. Porque nos ama. Si estás aquí hoy por primera vez o nos miras a través de esta pantalla, yo quiero que hoy tú aceptes a Jesús en tu corazón. ¿Qué significa aceptar a Jesús en tu corazón? Bueno, significa cuando le entregas tu vida, te rindes y le dices: hágase tu voluntad y no la mía. ¿Quieres dejar de hacer tu voluntad? ¿Quieres dejar de vivir a tu manera? ¿Quieres aceptar que Dios es soberano y toma decisiones que no está obligado a explicarnos? Pon tu mano en el corazón y repite conmigo: Señor Jesús, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, me selles y me llenes con tu Espíritu Santo, y que desde hoy, junto a ti, yo pueda construir una nueva vida confiando en ti. Me arrepiento de mis pecados, de dudar de ti, de fallarte. Pero hoy me entrego y me reconcilio contigo para amarte y servirte todos los días de mi vida.
En el nombre de Jesús. Amén y amén.